La plataforma de observación de la Concordancia ofrecía una vista que todavía dejaba sin aliento a Arya Chen, incluso después de 6 meses a bordo. Las estrellas se extendían infinitamente en todas direcciones, y la enorme nave diplomática atravesaba el espacio como una aguja a través de la seda. Estaba de pie con las manos entrelazadas a la espalda, observando una nebulosa distante pintar en la oscuridad en tonos púrpura y dorado. Intérprete Chen. Su presencia se requiere en la sala de conferencias 7. La voz pertenecía al teniente Krix, un Veleran, cuyos rasgos cristalinos nunca parecieron mostrar nada parecido al respeto. Arya se giró lentamente, encontrándose con la mirada del alienígena, ojos multifacéticos con una sonrisa tranquila. «Por supuesto, teniente, estaré allí enseguida». Las mandíbulas de Crick hicieron clic, lo que podría haber sido desdén o molestia. Arya había aprendido a leer el lenguaje corporal de 17 especies diferentes durante su entrenamiento, pero el Valeran todavía la desconcertaba a veces. El teniente se alejó sin decir una palabra más. Claramente esperaba que Arya la siguiera como una mascota obediente. Ella lo siguió, pero su mente ya estaba analizando posibilidades. La delegación del dominio vasco había sido... Llevábamos ya 3 días a bordo y las negociaciones no iban bien. El capitán Thelnox, el comandante insectoide de la Concordancia, parecía convencido de que su reputación por sí sola haría que el vasco llegara a un acuerdo. Arya lo sabía mejor. Había escuchado a cada palabra que el vasco pronunció tanto en sesiones oficiales como en los pasillos, cuando creía que nadie importante estaba escuchando. Los vascos estaban planeando algo. Sus palabras en galáctico estándar decían una cosa, pero los sutiles cambios en su propio idioma contaba una historia completamente diferente. La sala de conferencias 7 estaba abarrotada cuando Arya entró. El capitán Thelnox dominaba la cabecera de la mesa, con sus 6 piernas dobladas debajo de él, en una postura de aparentar autoridad. El comandante Cephus, el segundo oficial reptil, estaba sentado a su derecha, con escamas brillando bajo las suaves luces. La delegación vasca ocupaba el lado opuesto, 3 guerreros imponentes en armadura ceremonial que apenas ocultaba las armas debajo. «Ah, intérprete Chen», dijo el capitán Thelnox sin mirándola. «Por favor, colóquese cerca de los altavoces. Estamos a punto de reanudar las conversaciones sobre la minería, derechos, en el sector Korvac». Arya se movió a su lugar designado, una pequeña plataforma acolchada cerca de la pared. Era posicionada para darle una visión clara de todos, mientras la mantenía físicamente separada de los participantes reales. Ella era un mueble con una función, nada más. La capitana lo había dejado claro en su primer día a bordo. El líder vasquel negociador, un veterano con cicatrices llamado Akhtar, comenzó a hablar en galáctico estándar. Su voz era áspera, como grava rechinando contra piedra. El dominio vasco comprende la opinión del Consejo. Posición. Estamos dispuestos a ofrecer un compromiso sobre Korvac 7. Arya tradujo en el idioma nativo del capitán, con voz firme y profesional, pero su atención estaba dividida. Proctar, su compañero, un guerrero más joven llamado Bexel, acababa de murmurar algo en idioma militar vasco K al tercer delegado. Las palabras eran silenciosas, casi subvocales, destinadas solo para los años de Vasque. El humano no entiende nada. Continúa con la fase 2, cuando el capitán dé la señal de aceptación. La expresión de Arya no cambió. Ella continuó traduciendo la negociación oficial como si no hubiera oído nada inusual, pero su ritmo cardíaco aumentó, ligeramente, y su mente comenzó a catalogar detalles. La mano izquierda de Proctar descansaba cerca un dispositivo en su cinturón. Bexel no dejaba de mirar el panel de acceso a la sala de conferencias. El tercer vasque se había posicionado él mismo, se interpuso entre la delegación y la puerta. Esto no era una negociación, eran preparativos para un asalto. El capitán Thelnox habló monótonamente sobre límites territoriales y asignación de recursos, completamente ajeno a las corrientes subterráneas en la habitación. El comandante Zeus parecía más consciente, entrecerrando los ojos de vez en cuando, pero pospuso a su capitán en todos los asuntos. Los demás funcionarios del consejo presentes eran especialistas en derecho mercantil y xenobiología, ni combate ni seguridad. Arya tomó una decisión. Necesitaba
alertar a alguien, pero cualquier movimiento obvio desencadenaría prematuramente lo que el Vasque estuviera planeando. Lentamente llegó para ajustarse el auricular del traductor, un gesto común que nadie cuestionaría. Mientras lo hacía, sus dedos rozó la baliza de emergencia incorporada en su collar. Estaba diseñada para alertar a seguridad sobre emergencias médicas. Emergencias. Lo pulsó 2 veces. 2 pulsaciones significaban una amenaza potencial, no una crisis médica. Personal de seguridad, los que estaban entrenados para leer los códigos, los entenderían. La pregunta era si llegarían a tiempo. El Consejo considera que estos términos son aceptables en principio. El capitán Telnox decía, redactaremos el acuerdo formal y nos reuniremos en 4 horas. Los ojos de Rockar brillaron. Excelente. Sin embargo, hay un último asunto que discutir, un asunto de cierta delicadeza. Su mano se movió un poco más cerca del dispositivo en su cinturón. La puerta de la sala de conferencias se abrió. Entró un oficial de seguridad, Draxian, cuya corpulencia casi llenaba la puerta. Capitán, disculpe la interrupción. Hemos detectado una irregularidad en la plataforma de atraque donde se asegura la lanzadera Vasque. Era mentira. Arya se dio cuenta de que el oficial de seguridad había recibido su señal y creado un pretexto para entrar. Sintió un destello de gratitud por quien la había entrenado. El personal de seguridad de Concordance actuó correctamente. Rockar actuó con rapidez. El dispositivo estuvo en su mano en un instante y la apretó antes de que nadie pudiera reaccionar. Arya sintió más que escuchó el pulso de energía que irradiaba el pequeño mecanismo. Todos los sistemas electrónicos de la habitación parpadearon y se apagaron. Las luces se oscureció, dejando solo las franjas de emergencia brillando tenuemente en el suelo. ¿Qué es? ¿Qué significa esto? La voz del capitán Telnox se elevó, el equivalente insectoide del pánico. Los vascos estaban moviéndose en la oscuridad, su armadura se activó repentinamente con campos de energía. Arya cayó al suelo cuando el fuego de las armas se encendió. La habitación se iluminó con destellos estroboscópicos. El oficial de seguridad bajó primero, bloqueando la puerta con su cuerpo. El comandante Cephus intentó sacar su arma, pero recibió una ráfaga impactante que lo dejó retorciéndose en el suelo. Arya rodó. Bajo la mesa de conferencias, su entrenamiento de otra vida tomó el control. Tenía 3 segundos, tal vez 4, antes de que el Vasque aseguró la sala. Su mano encontró el botiquín de emergencia montado bajo el borde de la mesa. Todas las salas de conferencias tenían una reliquia de tiempos más peligrosos que la mayoría de las especies nunca esperaron necesitar. Sacó la bengala química y la encendió, inundando la habitación con una luz roja brillante. El Vasque siseó. Sus ojos, adaptados a la oscuridad, quedaron repentinamente cegados. Arya lanzó la bengala hacia Rockar y corrió hacia la seguridad, el cuerpo caído del oficial. Ella agarró su arma, una pistola de plasma que se sentía pesada y torpe en sus manos. Había entrenado con modelos similares, pero eso fue hace años. La nave se estremeció. En algún lugar cerca, las explosiones resonaron en el casco. El Vasque no había venido solo. Sus barcos atacaban el Concordancia. Proctor recuperó la vista y señaló a Arya. «Mata a la humana. Es irrelevante». Arya levantó la pistola de plasma. Sus manos estaban firmes a pesar del caos. «Soy muchas cosas», dijo en voz baja, «pero irrelevante no es». A uno de ellos disparó 2 veces. El primer disparo se fue desviado, pues su memoria muscular no era lo suficientemente precisa. El segundo impactó el hombro de Bexel, haciendo que la guerrera girara. El tercer verás que cargó contra ella, y ella supo que no lo conseguiría. Otro disparo a tiempo. La nave se estremeció de nuevo, esta vez con más fuerza. Alerta de claxons. Comenzó a gemir por toda la Concordancia. El capitán Telnox gritaba algo incomprensible, su pánico total. La tripulación del puente se vería abrumada en cuestión de minutos si el ataque de Vasque se hubiera coordinado adecuadamente. Arya Chen miró el caos que la rodeaba y sintió que algo frío se instalaba en su pecho. Ella había venido a las estrellas para dejar atrás la violencia, para usar sus habilidades con los idiomas para construir puentes en lugar de soluciones de orientación. Pero la galaxia, al parecer, tenía otros planes. Dio un golpecito a su placa de comunicaciones, esperando que el pulso localizado no ha llegado a los sistemas del puente.
Habla el intérprete Chen a todas las estaciones. Estamos bajo ataque. La delegación vasca se ha vuelto hostil. Una voz crujió, distorsionada por la interferencia. Chen, soy el puente. El capitán Telnox no responde a las llamadas. Varios buques de guerra vascos se acercan a nuestra posición. Nuestras armas están desconectadas. Estamos indefensos. Arya cerró los ojos solo un segundo. Cuando los abrió, la mujer que miraba ya no era una simple intérprete. Era algo que la Pacífica Galaxia había olvidado que podía... Existe. Puente, espera. Voy hacia ti. Ella pasó por encima de los caídos oficial de seguridad y entró al pasillo, pistola de plasma en mano. Mientras detrás de ella, el Vasque se reagrupó y... El capitán Telnox gimió en la oscuridad. Los pasillos de la Concordancia estaban llenos de humo y olor acre a metal fundido. Iluminación de emergencia pintada. Todo en tonos rojos y ámbar. Arya se movió con rapidez pero con cuidado con la pistola de plasma agachada y lista. Había crecido leyendo sobre soldados, incluso fingió ser uno de niña. Más tarde, se convirtió en uno de verdad. Pero eso se suponía que debía estar terminado, enterrado en el pasado de la Tierra junto con tantas otras cosas que la humanidad prefirió no hacer. Publicidad. 2 tripulantes pasaron corriendo junto a ella. Un ingeniero de Delfos y un corintio técnico, ambos con los ojos desorbitados por el miedo. Apenas notaron su presencia. Para ellos, ella seguía siendo solo una intérprete humana, apenas digna de mención, incluso en una crisis. El comunicador de Arya crujió. ¡Atención! ¡Aquí el puente! Múltiples brechas en el pasillo de la cubierta 7 a través de 9. Se han detectado grupos de abordaje de FRAS. Los equipos de seguridad responden de inmediato. La voz no era del capitán, Telnox. Era el comandante Sifus y parecía muy afectado. Eso no era bueno. Si la tranquila y metódica segunda oficial se sintió nerviosa, la situación era peor de lo que había pensado. Llegó aún la terminal de acceso y presionó la palma de la mano contra ella. La pantalla se encendió, mostrando un esquema de la nave cubierto en indicadores de advertencia rojos. El Verasque lo había planeado bien. Su pulso electromagnético inicial había desactivado armas y escudos. Sus naves rodeaban la Concordancia como depredadores a su presa herida. Las embarcaciones de abordaje estaban ancladas al casco en 6 puntos. Arya abrió la lista de mando. El capitán Telnox estaba catalogado como inactivo, posiblemente herido o en shock. El comandante Cephus había asumido comando, pero su ubicación mostraba su bahía médica 4. Resultó herido al intentar coordinar desde una cama de hospital. Otros oficiales superiores estaban dispersos, aislados unos de otros por los grupos de abordaje. Esto iba a poner a todos asesinados. Arya accedió a otra sección de la base de datos de la nave, una que había consultado solo una vez antes, por curiosidad. Protocolos de integración humana se llamaba el archivo. Había sido incluido en su material de orientación de hace 6 meses. Un documento árido, lleno de lenguaje legal y organización burocrática. Lo había hojeado, sin encontrar nada interesante, y se había olvidado de él. Ahora Ela lo leyó con atención. Sección 7, subsección 4. En circunstancias en las que la jerarquía de mando estándar se ve comprometida, incapacitada o de otro modo no puede funcionar, el personal con credenciales militares designadas puede invocar el protocolo de emergencia Theta. Tras la autenticación, dicho personal está autorizado a asumir el mando táctico mientras dure la crisis. Arya se quedó mirando las palabras. No había pensado en sus credenciales militares en 3 años. Después de que terminaron las guerras corporativas, después de que Marte finalmente firmó los acuerdos de paz, renunció a su comisión en la Fuerza de Defensa Estratégica de la Tierra. Había regresado a la universidad. Había estudiado lingüística y xenociencia. Había intentado convertirse en alguien que construyera la paz, en lugar de gestionar la violencia. Pero el Consejo Galáctico mantenía registros exhaustivos. Cuando la Tierra solicitó su membresía, todos los candidatos humanos se sometieron a una exhaustiva verificación de antecedentes. Su historial de servicio estaba en la base de datos del Consejo, sellada pero accesible. El archivo indicaba su rango como comandante. Su especialidad es la coordinación táctica y la lingüística de combate. El Consejo sabía lo que
Lo era. Lo sabían y la habían aceptado de todos modos. Es más, habían escrito este protocolo específicamente para dar cuenta de personas como ella. Ingresó los códigos de autenticación que no había usado en años, su antiguo número de identificación militar, su firma biométrica, una frase de comando en mandarín que solo conocían los oficiales de la ESDF. La terminal emitió un pitido. Un nuevo mensaje apareció en todas las pantallas del puente de mando en seguridad en todos los departamentos de la nave. Protocolo de emergencia Teta activado. Comandante Arya.Chen de la ESDF ha asumido el mando táctico de la Concordancia GCS según el Protocolo de Integración Humana 74. Todo el personal reconocer y cumplir. Arya respiró hondo. Ya no había vuelta atrás. Ella se abrió un canal a nivel de barco. Soy el comandante Chen. Tengo el mando operativo hasta que se resuelva esta crisis. A todos los jefes de departamento reporten su estado de inmediato. Las respuestas llegaron rápidamente, mezclando confusión y desesperación. La tripulación no entendía lo que estaba sucediendo, pero estaban demasiado aterrorizados como para cuestionarlo. Un ingeniero de Belerinel, jefe, preguntó si era una broma. Un teniente de seguridad de Corin exigió saber con qué autoridad daba órdenes. El oficial médico de Delphian simplemente le preguntó qué necesitaba. Esto no es broma, dijo Arya con su voz cortando la caos. El capitán Telnox está incapacitado. El comandante Cephus está herido. Yo soy el oficial de alto rango capaz de coordinar nuestra defensa. Puede consultar mis credenciales en el sistema o confía en mí durante la próxima hora y quizás sobrevivas. Tú decides. Se hizo el silencio. Entonces se escuchó la voz del comandante Zeus. Débil pero claro. He revisado el protocolo. La autoridad del comandante Chen es legítima. Todo el personal cumplirá con sus órdenes. Eso rompió la presa. Empezaron a llegar informes. 17 muertos. 43 heridos. Armas desconectadas. Escudos a cero. Grupos de abordaje en 6 cubiertas. Soporte vital comprometido en varias secciones. La concordancia se estaba agotando y todos lo sabían. Arya sacó mapas tácticos y comenzó a emitir órdenes con una velocidad que la sorprendió incluso a ella misma. Ingeniería. Necesito que redirijas toda la energía disponible a las cubiertas 4 y 5. Quítenlo de cualquier otro lugar si es necesario. Seguridad. Retírense a posiciones defensivas alrededor del puente. Ingeniería. Abandonen las cubiertas exteriores. Médicos. Prepárense para un gran número de bajas y comiencen a trasladar a los heridos al núcleo central. Un oficial táctico valerano objetó. Comandante, si nosotros sí abandonan las cubiertas exteriores, los vascos tendrán libre acceso a zonas que no podemos defender. Arya interrumpió. Tienen la números y equipo. Nos consolidamos. Sobrevivimos. Nos dispersamos. Morimos. Muévanse ya. El oficial obedeció. Sus ojos multifacéticos se abrieron con algo que podría haber sido miedo o respeto. Las manos de Arya se movían por la terminal, sacando información que no había consultado en años. Combate de naves espaciales. Teoría. Contramedidas de abordaje. Sistemas de armas improvisados. Todo surgió volviendo a fluir. Memoria muscular y entrenamiento que nunca la habían abandonado. Accedió al diseño de la concordancia. Especificaciones. La nave era una nave diplomática, no un buque de guerra, pero toda nave espacial tenía potencial. Armas si supieras dónde buscar. El conjunto de comunicaciones podría estar sobrecargado para emitir señales electromagnéticas, pulsos. Las puertas de la bodega de carga podrían descomprimirse explosivamente. El sistema de refrigeración del reactor podría ser utilizado como arma ingeniería. Te envío una lista prioritaria de modificaciones. Sé que se ven raras, 2 de ellas al menos. La voz del ingeniero del Elfiano llegó vacilante. Comandante, algunas de estas modificaciones podrían dañar la nave permanentemente. La nave ya está dañada. Solo estoy cambiando el tipo de daño que estamos dispuestos a aceptar. Ella abrió las cámaras externas. Las naves de guerra Vázquez flotaban en el espacio a su alrededor, elegantes y depredadoras. Las armas apuntaban, pero no disparaban. Querían la concordancia intacta, probablemente para vaciar sus bases de datos y usarla para propaganda. Eso le dio una ventaja. Serían cautelosos al causar daños críticos.
Arya abrió una privada canal al comandante Cephus. «Comandante, necesito que haga algo por mí. Lo que sea, comandante Chen. Deténgase. Me llamas comandante. Ese rango es militar humano, no del consejo. Pero necesito que confíes en mí de todos modos. ¿Puedes hacerlo?» Hubo una pausa. Cuando Cephus volvió a hablar, su voz era firme a pesar del dolor. «Te juzgué mal, intérprete Chen. Creo, muchos de nosotros lo hicimos. Sí, confío en ti. Bien, porque lo que voy a hacer parece completamente loca». Cerró el canal y se dirigió de nuevo a la nave. «Todos en 60 segundos. Voy a ventilar la atmósfera de las secciones de los agujeros exteriores. Los mamparos de emergencia se sellarán automáticamente. Cualquiera que siga en las zonas después de la cuenta regresiva deben ponerse a salvo ahora. Esto no es un simulacro». El pánico se desató en varios canales. Los oficiales gritaron preguntas y objeciones. Arya los ignoró a todos y comenzó la cuenta regresiva. Observó a las posiciones de la tripulación en su pantalla, los vio retirarse hacia el interior y sintió una sombría satisfacción de que al menos estaban escuchando. En cero activó la secuencia de ventilación. Las secciones exteriores de la Concordancia se abrió al espacio. La atmósfera se precipitó en columnas masivas que transportaban escombros, equipos y cualquier cosa no asegurado. Observó las cámaras externas y vio a grupos de abordaje vascos atrapados en la descompresión explosiva. Sus cuerpos blindados se desplomaron en el vacío. No fue suficiente para detenerlos a todos, pero les dio tiempo. «Todos los equipos, prepárense para un segundo asalto». Los vascos estarán furiosos. Presionarán con más fuerza. Mantengan las líneas defensivas. Costos. Un joven oficial de Corin, apenas un cadete, habló. «El comandante Chen. ¿Qué pasa si no podemos resistir?» Arya volvió a revisar la pantalla táctica. Las naves vascas se acercaban, preparándose para enviar más grupos de abordaje. Sus defensas improvisadas los retrasarían quizá 1 hora, quizá 2. Pero eventualmente, la Concordancia caería a menos que ella cambiara las reglas del compromiso. «Si no podemos aguantar», dijo Arya, en silencio, «entonces hacemos que se arrepientan de habernos atacado en primer lugar». Ella comenzó a escribir nuevos comandos en el sistema, abriendo archivos que hicieron que los miembros de la tripulación que los observaban se quedaran boquiabiertos. Estas no eran medidas defensivas, eran planes de ataque. El intérprete había terminado de hablar. El soldado había vuelto a casa. El puente de la Concordancia era un caos organizado por la desesperación. Los oficiales gritaban informes de situación, mientras las pantallas mostraban advertencias en una docena de colores diferentes. Arya estaba de pie ante la consola de mando central, con las manos moviéndose a través de pantallas holográficas con eficiencia practicada. A su alrededor, la tripulación trabajaba con frenesí, energía, siguiendo órdenes de una mujer que la mayoría de ellos nunca habían considerado importante hasta hace 30 minutos. Brasque Grupo de Abordaje viola la cubierta 5, sección 9. Un oficial de seguridad de Valerant informó. «Dirígelos a la bodega de carga», dijo Arya sin levantar la vista. «Luego sella los mamparos tras ellos. Los quiero, aislado». «Comandante, esa bodega de carga contiene nuestros suministros médicos». «Ya no. Los cambié hace 10 minutos. Ahora contiene una sorpresa». Levantó los controles de la bodega de carga y esperó. La pantalla mostraba calor intenso, firmas entrando al gran espacio, desplegándose en formación táctica. Eran buenas, tenía que admitirlo. Bien entrenados, disciplinados, se movían como soldados profesionales, pero habían cometido un error. Esperaban luchar, diplomáticos y científicos, no alguien que entendiera cómo pensaban los soldados. Arya activó las bahías de carga industriales. Sistema de carga. Pinzas magnéticas de gran tamaño diseñadas para mover contenedores de varias toneladas, activado a máxima potencia. Los guerreros Verasque, con armaduras cargadas con componentes metálicos, se tiraron en diferentes direcciones a medida que el campo magnético se apoderaba de sus equipos. Algunos se estrellaron contra las paredes, otros colisionaron entre sí. El equipo de asalto organizado se convirtió en una maraña de combatientes confundidos y desorientados. Seguridad, avancen. Ahora. Llévenlos mientras están desorganizados. Los equipos de seguridad posicionados y listos entraron corriendo bahía de carga. La pelea fue breve y brutal.
Arya la observó en los monitores con expresión neutral. Había aprendido hace mucho tiempo que no se debe permitir que la emoción interfiera con la violencia necesaria. Cubierta 5 asegurada, el oficial de seguridad informó con tono de sorpresa. 17 vascos capturados, 3 muertos. Bien, muevan a los prisioneros a la brigada y guardias de posta. Atiendan a sus heridos. No somos bárbaros. Una nueva voz interrumpió el canal de mando. Comandante Chen, le presento al jefe de ingeniería Varos. Necesita ver qué encontramos en las modificaciones que ordenó. Arya abrió la transmisión de ingeniería. Apareció el rostro de la jefa del Elfa, con sus marcas bioluminiscentes pulsando con agitación. Detrás de ella, varios ingenieros trabajaban en lo que parecía un arma improvisada enorme. Desviamos la matriz principal de comunicaciones como pediste, explicó Varos. Pero cuando abrimos los conductos de energía, encontramos algo extraño. Hay sistemas de puntería de grado militar integrados en la estructura de esta nave, ocultos en las profundidades. En la infraestructura son viejos, inactivos, pero funcionales. Arya sintió que se le helaba la espalda. Muéstrame las especificaciones técnicas. Varos envió los datos y la peor sospecha de Arya se confirmó. La concordancia no era solo un buque diplomático. Se construyó sobre la estructura de un buque militar, dado de baja tras la última gran guerra y convertidos para fines pacíficos. Pero los sistemas de armas no habían sido retirados. Los habían desactivado, ocultado y olvidado. Alguien del Consejo Galáctico lo sabía. Alguien había decidido que un barco diplomático algún día podría necesitar dientes, y habían dejado esos dientes en su lugar, esperando a alguien lo suficientemente listos como para encontrarlos. Jefe Aros, ¿puedes poner esos sistemas en funcionamiento? Quizás. Tomaría horas, y necesitas eludir unos 50 protocolos de seguridad. Tienes 30 minutos. Evita lo que necesites. Las marcas de Varos brillaron en lo que podría haber sido sorpresa o emoción. Entendido, comandante. Arya cerró el canal y se dirigió al oficial táctico, un joven Corin llamado Jexel. Estado de la flota vasca. 3 buques de guerra en formación cerrada. Comandante, mantienen la posición a 2000 kilo. Las armas cargan, pero no disparan. Creo que están esperando a que sus grupos de abordaje aseguren el barco. Van a esperar mucho tiempo. Arya estudió las posiciones de la flota en la pantalla holográfica. ¿Cuál es nuestra capacidad de maniobra? Mínima. Tenemos solo propulsores de posicionamiento. Los motores principales están desconectados. Los propulsores de posicionamiento funcionarán. Timonel, necesito que gires La nave gira 30 degrees sobre el eje vertical. Que parezca aleatoria. Como si estuviéramos dando tumbos por los daños. El timonel, un Valeran nervioso, obedeció. La concordancia empezó a girar lentamente. Su movimiento parecía descontrolado. Arya observó atentamente las naves vascas. Ajustaron ligeramente su posición, pero mantuvieron la formación. No sospeché nada. Comandante, otro grupo de abordaje se acerca a la cubierta 7, informó Jexel. Déjenlos atracar. Luego corten las abrazaderas de acoplamiento y sellan la esclusa de aire desde nuestro lado. Pueden sentarse en su nave de abordaje y pensar en sus opciones. Una sonrisa sombría apareció en el rostro de Jexel. Sí, la comandante Arya. El comunicador sonó. El comandante Sifus apareció en la pantalla chica, sus rasgos reptilianos pálidos de dolor y pérdida de sangre. Comandante Chen, estoy observando lo que hace. Es notable. Pero debo preguntar, ¿dónde aprendes a luchar así? Arya guardó silencio un momento, mientras los recuerdos volvían a inundarle. Las guerras corporativas. El rojo de Marte, desiertos convertidos en vidrio por el bombardeo orbital. Abordajes en el cinturón de asteroides, donde la supervivencia era medido en segundos. Sus manos eran más jóvenes entonces, aprendiendo a coordinar flotas de defensa contra invasores corporativos que no le importaba la vida humana. Mi gente tenía algunos desacuerdos antes de unirnos al Consejo, dijo finalmente. Yo estaba involucrados en resolverlos. Desacuerdos. Sifo hizo un sonido que podría haber sido una risa. Tu especie tiene un don para la sutileza. ¿Qué eras antes de...? ¿Te convertiste en intérprete? Comandé un grupo de fragatas durante la batalla de la estación Fobo. Más tarde, tácticas coordinadas de múltiples naves para la Fuerza de Defensa de Marte. Se me daba bien, comandante. Demasiado bien. Cuando terminó, quería hacer algo más.
alguien que usara los idiomas para prevenir guerras en lugar de ganarlas. Y sin embargo, aquí estás. Aquí estoy. Arya asintió en voz baja. A veces el universo no nos importa lo que queramos ser. Una alarma interrumpió la conversación. Jexel gritaba con voz aguda y urgente. Comandante, la nave insignia de Vasque se mueve. Se están acercando al alcance de las armas. Arya levantó el arma táctica, exhibición. El barco vasco más grande, un crucero pesado repleto de armas, aceleraba hacia ellos. ¿Su objetivo? Los sistemas estaban activos, pintando la concordancia con los bloqueos de adquisición. Terminaron de jugar. Dijo que Stan nos van a destruir y alegarán que nos resistimos ilegalmente. Varos, ¿cuánto tardarán esas armas en estar en línea? 15 minutos mínimo. 15 minutos no tenían. El crucero vasco sería una posición de disparo óptima en 3. La mente de Arya repasó las posibilidades, descartando opciones tan rápido como pudo. Pensé en ellos. No podían escapar del crucero. No podían esconderse. No podían negociar. La única opción era para luchar. ¿Pero con qué? Entonces lo vio. Un detalle del esquema de ingeniería que desencadenó una idea. Desesperación y viejo entrenamiento. Varos, olvídate de las armas por ahora. Necesito que sobrecargues el sistema de refrigeración del reactor y lo ventilamos hacia la nave insignia de Vasque. ¿Puedes hacerlo? Comandante, el refrigerante es plasma sobrecalentado contenido por campos magnéticos. Si lo liberamos, se disipará en segundos. No estoy tratando de... Los lastimé con el refrigerante. Estoy tratando de cegarlos. Veros comprendió. El plasma interferirá con sus sistemas de puntería. Denos unos minutos de confusión. Exactamente. Hágalo ahora. La concordancia se estremeció expulsó una enorme nube de plasma brillante desde su parte inferior. La nube se expandió rápidamente. Una masa ondulante de interferencia electromagnética que se interponía entre ellos y el crucero Vasque. Los objetivos de la nave enemiga parpadearon y falló mientras sus sensores luchaban por penetrar la pantalla de plasma. Toda la potencia a los propulsores de posicionamiento, ordenó Arya. Giren el barco para dirigir las secciones más resistentes del casco hacia el enemigo. Evacúen a todo el personal de babor, equipos de emergencia. Prepárense para el impacto. La tripulación se apresuró a obedecer. Algunos lloraban, notó Arya. Otros rezando a dioses de los que nunca había oído hablar, pero todos se movían con un propósito, confiando en ella porque no tenían otra opción. Elección. El crucero Vasque emergió de la nube de plasma, con las armas encendidas. Rayos de energía atravesaron el espacio, impactando el casco de la Concordancia. El blindaje se derritió bajo el ataque. Las explosiones resonaron en los compartimentos exteriores. La alarma sonó al tiempo que se encendían las advertencias de integridad estructural. En todas las pantallas. Pero la nave apenas aguantó. Desesperadamente aguantó. Daños, informe, dijo Arya con voz firme a pesar del caos. Brechas en el casco de las cubiertas, 8 a 11. Las bajas aumentan. El soporte vital falla en varias secciones. A Jexel le temblaban las manos mientras leía las pantallas. Comandante, nosotros no podemos sobrevivir a otro bombardeo como ese. No tendremos que hacerlo. Arya abrió el canal a la ingeniería. Varos, Estado. Las armas están disponibles ahora. Pero, comandante, solo tenemos suficiente energía para 1, tal vez 2 disparos antes de que el sistema se quema. Un disparo es todo lo que necesito. Dame control de tiro en el puente. La consola se materializó frente a Arya. Pantallas holográficas que mostraban información de puntería para las armas que habían sido durmiendo durante décadas. Estudió la posición del crucero Vasque, calculando ángulos y distancias con las habilidades que tenía. Esperaba no volver a usarlo nunca más. Su dedo se cernía sobre el gatillo. Alrededor la tripulación del puente se había quedado en silencio, observándola con una mezcla de esperanza y terror. No tenían idea de quién era ella realmente. Era lo que había hecho antes de llegar a las estrellas como intérprete pacífica. Solo sabían que ella era todo eso se interponía entre ellos y la muerte. El buque insignia de Vasque se tambaleó por el impacto. Sus escudos colapsaron en una brillante cascada de energía. Durante 3 segundos, la enorme nave de guerra quedó suspendida vulnerable en el espacio, con su blindaje expuesto, y sus sistemas de armas se desactivaban debido a la sobrealimentación. 3 segundos eran una eternidad en combate.
Y Arya Chen aprendió hace mucho tiempo a aprovechar la eternidad. Toda la energía restante a las armas, ordenó. Disparen todo lo que tenemos. La Concordancia no era un buque de guerra, pero en ese momento luchó como tal. Cañones de pulso ocultos que no habían disparado, en 40 años cobraron vida. Armas improvisadas, fabricadas a partir de sistemas civiles, añadieron su furia al bombardeo. Rayos de energía, rayos de plasma y proyectiles cinéticos atravesaron el vacío y golpearon el ahora destartalado buque insignia vasco, casco desnudo. Explosiones estallaron en la superficie del barco enemigo. Blindaje destrozado, la atmósfera se desbordó por una docena de brechas. Pero el buque insignia era un buque militar construido para absorber castigo y ya se estaba recuperando. Sus escudos comenzaron a regenerarse, volviendo a la existencia en parches. «Comandante, sus armas están volviendo a estar en línea», informó Jexel con la voz tensa por el miedo. «No vamos para sobrevivir a otro intercambio». Arya estudió la pantalla táctica con frialdad. La nave insignia estaba herida, pero no muerto. Los dos cruceros de escolta se movían a posiciones de flanco, preparándose para terminar lo que su comandante había comenzado. La Concordancia tenía quizás 90 segundos antes de que una potencia de fuego abrumadora la redujera a escombros. Necesitaba cambiar el ecuación, y solo había una manera de hacerlo. Abrir un canal al buque insignia de Vasque, todas las frecuencias. Quiero su comandante al oír esto. El oficial de comunicaciones, un delfiano, cuyas marcas latían con estrés, parecía confundido, pero obedeció. Canal abierto. La comandante Arya respiró hondo y comenzó a hablar, pero no habló en galáctico estándar. Hablaba en vasco militar K, el idioma oficial de batalla, usada solo por su elenco guerrero. Su acento era perfecto, su tono autoritario, y cada palabra fue elegida para el máximo impacto psicológico. Amigo Har, aquí el comandante de ataque Vexnot han fracasado. La nave de presa ha herido al buque insignia. Su incompetencia nos ha costado la victoria. Todas las naves ejecuten tácticas. Patrón de dispersión Omega. Los humanos reciben refuerzos. Retírense al punto de concentración 7 y esperen nuevas órdenes. El puente, la tripulación la miró conmocionada. Arya mantuvo una expresión neutral, observando atentamente la exhibición táctica. Se hizo pasar por un oficial superior áspero, dando órdenes que contradecían todo lo que querría hacer. La pregunta era si la confusión se extendería con la suficiente rapidez. «Comandante, los dos cruceros de escolta están rompiendo la formación», Jexel dijo con incredulidad en su voz. «Se están alejando de nosotros. Funcionó». Durante unos preciosos segundos, la flota vasca sumió en el caos. Los cruceros de escolta, siguiendo lo que creían que eran órdenes legítimas, comenzaron retirándose. El buque insignia, al darse cuenta de que lo estaban dejando solo, transmitió frenéticamente. Los comandantes gritaban órdenes contradictorias. Los barcos giraban en diferentes direcciones según la cadena de mando. Se puso a discutir. Arya abrió un canal con ingeniería. «Veros, necesito energía de emergencia para los motores». «No. ¿Te importa si los quema permanentemente?» «Necesitamos propulsión ahora, comandante. Si presiono tanto los motores, quizá consigamos 5 minutos de aceleración antes de que fallen por completo». «5 minutos es todo lo que necesito». «Hazlo». La Concordancia se tambaleó hacia adelante como sus motores averiados cobraron vida con un rugido. El barco no estaba diseñado para este tipo de maltrato, y cada elemento estructural gimió en protesta. La alarma gritó advertencias sobre fallas inminentes en cascada. Arya las ignoró todas y se puso rumbo directo hacia la nave insignia de Vasque. «Comandante, ¿qué hace?» La voz del comandante Sifus interrumpió El caos se transmitió desde la enfermería, donde aún coordinaba el control de daños. «Si nos acercamos más a eso, nave, nos destrozarán». «No», dijo Arya en voz baja. «Van a huir». Ella abrió el canal a las naves vascas de nuevo, esta vez en galáctico estándar. «Naves vascas. Esto es. Comandante Arya Chen, de la nave Concordancia del Consejo Galáctico. Atacaste una nave diplomática en espacio neutral. Mataste a personal del Consejo. Violaste todos los tratados que tu dominio ha firmado. Y ahora responderás por ello». La voz de Roktar regresó llena de rabia. «Eres una nave dañada, humano. No te quedan armas. Ya estás muerto. Quizás». Arya asintió. «Pero
Me aseguraré de llevarte conmigo. Ajustó el rumbo, poniendo la Concordancia en trayectoria de colisión con el buque insignia. La distancia se acortaba rápidamente, y ella observaba atentamente las reacciones de la nave Verasque. Las armas cargaban preparándose para disparar, pero había vacilación en sus movimientos. No esperaban una carrera suicida. En su cultura rendirse era vergonzoso, pero comprensible. El autosacrificio deliberado en una batalla perdida era algo completamente distinto, algo que su doctrina táctica no contemplaba. Atención, comandante Chen. Evacúen al núcleo central y a las cápsulas de emergencia. Prepárense para el impacto en 90 segundos. Comandante, no puede. ¿En serio?, protestó Jaxel. ¿Vas a embestirlos? Voy a hacerles creer que sí. Hay una diferencia. Ahora, evacúen el puente. Es una orden. La tripulación del puente dudó, mirándose con incertidumbre. Entonces comenzaron. Para moverse, dirigiéndose hacia las salidas con miradas hacia atrás al humano que había tomado el mando de su nave y se había vuelto en un arma. La voz del comandante Cephus se escuchó de nuevo. Comandante Chin, no voy a evacuar. Sea lo que sea que estés planeando, necesitarás a alguien que te ayude a coordinar. Arya sonrió a pesar de situación. Gracias, comandante. Esperaba que dijera eso. Ella activó otra anulación de sistemas, accediendo protocolos de comunicación que deberían haber estado bajo llave. La Concordancia podría haberse convertido en un buque diplomático, pero su grado militar, la matriz de comunicaciones aún tenía capacidades que la mayoría de la tripulación desconocía, incluida la capacidad de imitar las frecuencias de comando y los patrones de cifrado de Vasque. El área comenzó a transmitir en múltiples canales. Simultáneamente, creando una cacofonía de órdenes falsas, informes de posiciones falsos y órdenes contradictorias. La red de comunicaciones de la flota Vázquez, ya sobrecargada por la confusión que había creados anteriormente, comenzaron a derrumbarse por completo. Los barcos recibieron órdenes de atacar, para retirarse, mantener la posición, todo aparentemente de sus propios comandantes. Los cruceros de escolta, ahora completamente confundidos por lo que estaba sucediendo, continuaron su retirada. El buque insignia se encontró solo, enfrentándose a un oponente dañado pero aún peligroso que aceleraba directamente hacia él con lo que parecía una determinación suicida. Rok'tar tomó su decisión. Ellos motores del buque insignia se encendieron y la enorme nave comenzó a virar. «Están en marcha», dijo Jaxel desde el puerta donde se había detenido a pesar de la orden de evacuación de Arya. «Los Fras están corriendo». Arya observó el buque insignia, aceleró y sus cruceros de escolta intentaron seguir el rumbo. Los dejó ir durante 30 segundos, asegurándose de que la retirada fue genuina. Luego cortó la potencia de los motores, dejando que el Concordance se deslizara. Todos los barcos se retiran. Desde el rumbo de colisión se redujo la velocidad a solo propulsores de maniobra. La tripulación del puente, que no había sido evacuada, comenzaron a regresar a sus puestos. Se movían en silencio, casi con reverencia, como si acababan de presenciar algo que no entendían del todo, pero sabían que era significativo. Arya abrió una caja fuerte. Canal. Estado del Varos en nuestros sistemas de armas. Totalmente quemado, comandante. Tenemos suerte de que la nave no explotar. No dispararemos nada más sin reparaciones importantes. Menos mal que no las necesitaremos. ¿Qué pasa con los sensores y comunicaciones? Siguen funcionando. ¿Por qué? Arya volvió a mostrar la pantalla táctica. Las naves vascas seguían. Huían, pero aún no habían alcanzado la velocidad de la luz. Estaban esperando, probablemente evaluando sus daños, y discutiendo sobre lo que acababa de pasar. «Porque aún no he terminado con ellos», dijo Arya. Accedió al sistema de comunicaciones, una vez más, enrutando a través de todos los canales disponibles. Lo que estaba a punto de... había violado una docena de normas sobre la guerra psicológica y las comunicaciones enemigas, pero ya había violé tantas reglas hoy que unas cuantas más apenas importaron. «Fras, soy el comandante Chen. Sé que me oyes, sé que te preguntas qué pasó, así que déjame explicártelo». Hizo una pausa, dejando que el silencio se hiciera presente, para crear un efecto dramático a su alrededor. La tripulación del puente escuchaba con atención. «Viniste aquí esperando
lucha contra diplomáticos y científicos, gente blanda que negocia y se compromete. Creíste que podrías tomar esta nave, humilla al Consejo y demuestra que tu dominio es más fuerte que nuestras leyes. Pero cometiste un error. Olvidaste que todas las especies de la galaxia tienen dientes. Simplemente elegimos cuándo mostrarlos. La exhibición táctica mostró el VAS que las naves mantienen su posición, escuchando a pesar suyo. Soy la comandante Arya Chen de la Fuerza de Defensa Estratégica de la Tierra. Antes de convertirme en intérprete, coordiné las acciones de la flota durante las peores guerras de la gente. He comandado barcos en batalla. He dado órdenes de matar. He visto morir a amigos. Porque mis decisiones no fueron lo suficientemente rápidas, inteligentes o despiadadas. Y cuando esas guerras finalmente terminó, juré que nunca lo volvería a hacer. La voz de Arya se endureció, cada palabra precisa y fría. Pero atacaste mi nave, mataste a mi tripulación. Me obligaste a convertirme en algo que intenté dejar atrás. Así que escucha esto, Rockar, y seguro que tu dominio lo entiende. Esta nave está averiada. Nuestras armas han desaparecido. Desde cualquier punto de vista, deberías haber ganado, pero ustedes son los que corren. Recuerden eso. Recuerden a ese humano armado con nada más que un barco averiado y una tripulación que confiaba en ella. Hizo que toda su flota se retirara avergonzada. Ella lo asimiló por un momento, sin embargo. La estación del Consejo Meridian colgaba contra las estrellas como una joya. Sus enormes anillos giraban lentamente para crear gravedad artificial para las docenas de especies que lo habitaban. La concordancia avanzaba lentamente hacia ella. Días después de la batalla, su casco estaba marcado y roto, arrastrando escombros y expulsando atmósfera de secciones que ya no estaría sellado. Arya Chen se paró en lo que quedaba de la plataforma de observación, observando cómo la estación se agrandaba. Los equipos de reparación trabajaron para estabilizar el barco lo suficiente como para atracar con seguridad. La mayoría de la tripulación evitó mirarla directamente. Ahora, ya no era la intérprete olvidable que se quedaba quieta en los rincones. Era algo más, algo que los incomodó, aunque respetaban lo que ella había hecho. El capitán Telnox había sido encontrado. Vivo en la sala de conferencias, consciente pero completamente paralizado por el shock. El comandante insectoide no había pronunciado una palabra desde que lo rescataron. Simplemente se sentó en su habitación con la mirada perdida. Ocasionalmente emitía pequeños chasquidos que, según el personal médico, indicaban un trauma psicológico profundo. El comandante Cephus había asumido el mando oficial, pero ahora todos sabían quién dirigía realmente la nave. Arya daba órdenes y la gente obedeció, no porque las normas lo exigieran, sino porque hacía 3 días ella les había salvado la vida, y confiaban. Ella de maneras en las que nunca habían confiado en sus propios oficiales. Comandante Chen, estamos recibiendo prioridad. Comunicación del Tribunal del Consejo. Jexel informó. Solicitan su presencia inmediata al atracar. Arya sintió. Ella ya lo esperaba. El tribunal querría respuestas, justificaciones, probablemente un chivo expiatorio del desastre diplomático que se había convertido en un incidente interestelar. Había escrito su informe durante el largo viaje a la estación, incluyendo cada detalle de la batalla, cada orden que había dado y cada regulación que había violado. Les informé que asistiré en cuanto estemos seguros. Y Jexel, gracias por todo. El joven Corin parpadeó sorprendido. Solo seguí sus órdenes, comandante. Hiciste más que eso. Tú confiaste en mí cuando no tenías motivos para hacerlo. Eso importa. El proceso de acoplamiento tardó 2 horas, ralentizadas por el casco dañado del Concordancia y la incierta integridad estructural. Cuando finalmente conectaron a la estación, los equipos médicos subieron rápidamente a bordo para evacuar a los heridos. Arya los observó trabajar, contando mentalmente los bajas de nuevo. 23 muertos, 57 heridos, algunos de gravedad. Había conservado la mayor parte de la tripulación estaba viva, pero no todos. Los que había perdido le pesaban como piedras. Una delegación la esperaba cuando ella desembarcó. No eran soldados ni personal de seguridad, sino un grupo de funcionarios del Consejo con túnicas formales que indicaban alto rango. En el centro se encontraba un anciano Valeran, cuyos rasgos cristalinos estaban grabados por la edad y sabiduría. Arya lo reconoció de sus sesiones informativas de orientación. El consejero Bexton,
uno de los miembros más antiguos de el tribunal. Comandante Chen, dijo Bekston formalmente, estás citado ante el tribunal para dar testimonio sobre el incidente con el dominio vasco. Por favor, síganos. Arya se puso a caminar, con la delegación, conscientes de las escaleras del personal de la estación mientras caminaban por pasillos abarrotados. Noticias de lo que había sucedido ya se estaba extendiendo. Un intérprete humano que resultó ser un comandante militar, un buque diplomático, que lucharon contra buques de guerra rascos. Las historias crecían a medida que se contaban, convirtiéndose en leyendas incluso antes de que se conocieran los hechos. Establecido. La sala del tribunal era amplia y circular, con asientos que se elevaban en lágrimas alrededor de una plataforma central. Representantes de 3 docenas de especies observaron la entrada de Arya. Algunos miraron curiosos, otros hostiles, algunos asustados. Caminó hacia la plataforma central con la cabeza en alto, negándose a muestra el nerviosismo que le revolvía el estómago. Comandante Arya Chen de la Tierra, Bekston Ined. Te presentas ante el Tribunal del Consejo Galáctico para responder preguntas sobre tus acciones a bordo. La concordancia de la GCS. ¿Entiendes la gravedad de este procedimiento? Yo sí, consejero. Entonces comencemos. Se le acusa de excederse en su autoridad, violar los protocolos del barco, realizar operaciones militares no autorizadas y causando un incidente interestelar con el dominio vasco. ¿Cómo respondes? Arya se había preparado para este momento. Podía disculparse, expresar su arrepentimiento, intentar minimizar lo que había hecho o podía, di la verdad. Salvé ese barco y a su tripulación, dijo con claridad. Todo lo que hice estaba autorizado por la ley, Protocolo de Integración 74. Todo lo que hice fue necesario y lo haría, de nuevo. Murmullos resonaron por la cámara. Un consejero Corin se puso de pie con voz aguda. Te convertiste en un diplomático misión en un enfrentamiento militar. Amenazaste al vasco con violencia futura. Has dañado las relaciones, eso tardó décadas en construirse. Esas relaciones se construyeron sobre la base de que los vascos creían que éramos débiles. Arya replicó. Nos atacaron porque creían que podían, porque asumieron que un buque diplomático estaría indefenso. Yo les demostró que estaban equivocados al revelar capacidades que mantuvimos ocultas deliberadamente. El consejero de Corin estalló, por exponiendo la naturaleza militar de la Tierra a la galaxia. Naturaleza militar de la Tierra. Arya. Dejó que la ira se filtrara en su voz. Todas las especies en esta cámara han librado guerras. Los Corins tienen defensa orbital. Plataformas que pueden cristalizar un planeta. Los valyanos desarrollaron armas biológicas lo suficientemente sofisticadas como para apuntar a objetivos específicos, marcadores genéticos. Los delelfianos tienen naves furtivas que se supone que no debemos conocer. ¿Pero estás enojado con la humanidad por tener soldados? Estamos enojados, dijo Bekston en voz baja. Porque no estabas... Se suponía que debía usar esas habilidades. Ese fue el acuerdo. La cámara quedó en silencio. Arya miró fijamente a la vieja consejera, su mente acelerada. ¿Qué acuerdo? Bekston parecía cansado, anciano, agobiado por secretos. Quizás sea hora de explicar. Este tribunal está ahora cerrado al público. Todos los observadores están despedidos. La galería comenzó a vaciarse, protestando, funcionarios siendo escoltados por seguridad. En cuestión de minutos, solo quedaron los consejeros principales junto con Arya. De pie, solo en la plataforma central, el ambiente cambió, volviéndose más íntimo y mucho más peligroso. El comandante Chen, Bekston dijo, «Lo que voy a decirles es clasificado al más alto nivel. Se refiere a la verdadera razón por la que la humanidad fue admitida en el Consejo Galáctico». Arya esperó, con el corazón latiendo con fuerza. Cuando la Tierra solicitó por primera vez para ser miembros, investigamos a fondo su especie. Aprendimos sobre sus guerras, las guerras corporativas en Marte, los conflictos por los recursos en el cinturón de asteroides, el breve pero terrible intercambio nuclear que destrozó tu hogar mundo. Vimos sus armas, sus tácticas, su capacidad de violencia y tuvimos miedo. Un consejero de Delfos retomó la narrativa. Sus marcas bioluminiscentes pulsaban lentamente. La galaxia ha estado en paz durante 2 siglos, comandante. Hay incidentes y escaramuzas, pero nada como las guerras del pasado. Hemos crecido suave, cómoda, quizás tonta,
Cuando descubrimos a la humanidad, vimos algo que habíamos olvidado. Una especie que aún recordé cómo luchar. Debatimos durante meses, continuó Bekston. Algunos querían rechazar la solicitud de la Tierra de mantener a la humanidad aislada hasta que evolucionen y superen sus tendencias violentas. Otros querían, para estudiarte, tal vez aprender de ti. Pero propuse un enfoque diferente. La mente de Arya estaba dando vueltas. Querías. Úsanos. Queríamos tener opciones. Bekston corrigió con suavidad. Los Vázquez el dominio se ha vuelto agresivo durante años. Otras potencias de la galaxia observan y se preguntan si el Consejo puede proteger sus miembros. Necesitábamos disuasión, pero no podíamos ser vistos construyendo fuerzas militares. Capacidades. Eso socavaría todo lo que representa el Consejo. Así que escondieron soldados entre los científicos, Arya dijo, comprendiendo. Dispersaste humanos por toda la flota, gente con antecedentes militares, pero títulos civiles. Pólizas de seguro. Exactamente. Hicimos un acuerdo con el gobierno de la Tierra. Serías admitidos en el Consejo como una especie pacífica. Su gente serviría en roles de apoyo, utilizando su considerable talentos para la lingüística, la ingeniería y la ciencia. Pero también asignaríamos a ciertas personas con ciertas habilidades y puestos, donde podrían ser necesarios si ocurriera lo peor. Un consejero de Corin se inclinó hacia adelante. El protocolo que invocaste no fue un descuido, comandante. Fue escrito deliberadamente para permitirle hacer exactamente lo que hizo. Simplemente nunca esperaba que se usara tan pronto o tan públicamente. Arya se sintió traicionada, utilizada y enojada a la vez. Así que yo era, ¿qué? ¿Acaso guardabas un arma? ¿Te importaban mis habilidades como traductor? ¿O era solo una tapadera? Tú eres un excelente traductor, dijo Bekston con firmeza. Tus credenciales académicas son genuinas. Tu habilidad es real. Pero sí, también fuiste elegido por tus antecedentes militares, al igual que otros 37 humanos que actualmente sirven en la flota del Consejo. La mayoría de ellos nunca necesitarán usar sus habilidades de combate. Simplemente tuviste la mala suerte de estar en el lugar equivocado, lugar en el momento equivocado o en el lugar correcto. El consejero del Elfiano añadió. Si no hubieras estado a bordo del Concordancia, todos en ese barco estarían muertos. El Vasque habría obtenido una victoria significativa y el Consejo se habría expuesto su debilidad. En cambio, sufrieron una derrota humillante y aceptaron una solución inmediata. Negociaciones. Arya levantó la cabeza de golpe. Acordaron negociar. Lo hicieron, aunque